Bueno, por acá funciona el audio en Maule. Va. Bienvenidos a todos y todas a este seminario que lo hemos denominado Confiabilidad y Resiliencia del Sistema Eléctrico Nacional, en parte que organiza el Magíster de Regulación, que imparte la Facultad de Derecho y la Facultad de Ingeniería y Ciencia. Este programa lo iniciamos hace 13 años, cuando los temas de regulación empezaban a ponerse cada vez más relevantes en nuestro país, con un enfoque multidisciplinario, y por esa razón es que estas dos facultades eh, desarrollan este programa. ¿Me escuchas bien? Quiero dar la bienvenida a la vicedecana de Derecho, Carlota Fritz, está acá con nosotros, por allá, ya nuestro decano, Claudio Sivas, y a todos los panelistas, que va a ser presentado por Claudio. Breves palabras. Chile ha sido uno de los países a nivel mundial que a partir, yo diría, del 2015 inicia un rápido proceso de transición energética en el sector eléctrico, en parte en esa ocasión debido al cambio de los sistemas de licitación de los contratos con las distribuidoras, permite la entrada de energías renovables, pero también variables o intermitentes. Llegamos en algunos momentos o años a estar en el liderazgo mundial en términos de participación de la energía eólica y de la energía solar. Eso trae y nos trajo una serie de beneficios en términos de mayor competencia, nos permitió avanzar en el retiro de las carboneras. Algunos dicen que demasiado apresurado, y eso tenemos algunos exponentes aquí en esta sala, y eso nos ha generado desafíos de seguridad en nuestro sistema. A propósito de los eventos del año pasado que afectaron el sistema de distribución y los recientes eventos de este blackout nacional inédito, nos ha motivado a organizar este seminario, pero con la perspectiva de mirar hacia adelante, ¿ah? En el sentido, bueno, aprender de lecciones, sacar lecciones de lo que nos ha ocurrido en estos años y qué es lo que tenemos que hacer en materia de regulación, de inversión y de gestión del sistema tanto público, público-privado y privado, para aumentar la confiabilidad y la resiliencia de nuestro sistema eléctrico nacional. Dejo con ustedes a don Claudio Sivas, que va a ser el moderador, que ha estado muy activo en este debate, lo cual obviamente lo mantiene muy al tanto de lo que está ocurriendo. Adelante, Claudio. ¿Quieres? ¿Se escucha ahí? Al menos, por lo menos los que están presentes acá van a escuchar. No sé si espero que la probabilidad de la tecnología dicen que... Oye, bueno, tal como decía Eduardo Vitrán, que es el director, junto con Rodrigo Castillo, de nuestro magíster y diplomado en regulación, que por lo más, esto lo puedo decir yo como decano, es realmente una de las joyas que tenemos junto con la Facultad de Derecho en términos de las aproximaciones que miran justamente a la regulación. Y un poco lo que quisimos hacer hoy día en este conversatorio es levantar la mirada. Creo que en Chile en general el cortoplacismo, la trinchera nos ha dificultado poner y ponderar y mirar qué ha pasado, ojalá construir diagnósticos compartidos y bueno, por sobre todo tomar lecciones, aprendizajes que nos permitan probablemente no evitar lo que pasó tanto en invierno pasado como pasó la semana pasada, pero sí aprender a cómo mitigar riesgos y, como dice la palabra, confiabilidad, que es una palabra que
engloba mucho más que la mera confiabilidad eléctrica. Vamos a hablar aquí además con expertos con aproximaciones bien diversas. Y resiliencia. Resiliencia considerando además un país que está crecientemente yendo o sea, el mundo hacia una resiliencia a muchos tipos de eventos sorpresivos, extremos y en particular climáticos, tecnológicos. Entonces, esa es la virtud de este conversatorio y para eso tenemos un panel de lujo. A pesar de que creo que probablemente todos los que están viéndonos tanto de manera remota como los que están presentes aquí con nosotros hoy día en la mañana en la Universidad Adolfo Ibáñez los conocen ampliamente, igual los voy a presentar. Y la idea mía es que primera vuelta los voy a invitar a cada uno en siempre digan cuál es su diagnóstico, qué pasó. Lo más divertido es que muchos todavía no saben lo que pasó, no sabemos lo que pasó. Y qué deberíamos hacer el futuro para esto. Entonces, quiero partir por Vivian Blanló. Vivian es economista de la Universidad Católica, es magíster en economía aplicada y, bueno, es de la American University en Estados Unidos y fue ministra de Defensa, fue secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía y participa muy activamente en la relación público-privada, tanto en directores de empresas como en instituciones públicas, en lo cual creo que ampliamente conocido su presencia. Entonces, a medida que les voy a ir pasando la palabra, voy a ir presentando a cada uno, pero voy a partir. Vivian, en tu opinión, 5 minutos. ¿Qué pasó? ¿Y qué deberíamos hacer para que no pase de nuevo? A ver, mira, ¿se escucha? Sí. Bueno, a ver, ¿qué falló? Lo que falló son los sistemas de control, comunicación e información. Eso es lo que falló, no falló la infraestructura. Por lo tanto, cuando se dice que falta inversión en infraestructura, esa no fue la razón. Por supuesto que eso significa que hay fragilidades bastante importantes, digamos. Yendo bien a lo concreto, pero falló el sistema SCADA del transmisor. Falló la posibilidad de que se comunicaran en forma efectiva, digamos, y rápida los distintos operadores con el transmisor, en el sentido de que las llamadas por celular no funcionaban. Falló, además, el sistema de información, en el sentido que, claro, cuando falla un sistema SCADA, obviamente es que nos quedamos sin información. Entonces, los distintos operadores, muchos de ellos sí estaban con sus sistemas SCADA funcionando, podían ver lo que pasaba en la red, pero no tenían información de primera mano de lo que le había pasado al transmisor. Ahora, ¿por qué llegamos a eso? Hubo en lo inmediato hubo una falla de comunicación entre un punto de la red a su operador. Y era una falla importante porque falló la señal en un punto donde se estaba transportando 1800 megas de norte a sur. Por lo tanto, esa era una fragilidad importante. En el sur había una capacidad disponible de partida rápida o instantánea, digamos, de cerca de 400 megawatts. O sea, obviamente, eso es una fragilidad enorme. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos un sistema, a mi juicio, bien regulado y bien organizado, pero se tiene que gestionar adecuadamente. Hace 4 años se hicieron recomendaciones de cuáles eran las adaptaciones, modificaciones, digamos, mejoras justamente en los sistemas de coordinación. Y eso implicaba que distintos operadores tenían que hacer cambios y mejoras. No se hicieron. La mayor parte de ellas no se han hecho. Entonces uno se pregunta cómo es posible que tengamos un sistema donde no hay capacidad de actuar en forma rápida cuando hay fragilidad. Esa es la primera cosa. Segundo, que me pregunto yo, ¿dónde está el fiscalizador? No se dio cuenta que no se estaba haciendo lo que se debía hacer. Termino diciendo, para no alargarme, que
Obviamente en este momento no se pueden asignar responsabilidades porque se requiere un análisis más profundo, digamos, de que podemos hacer, digamos, en este momento. Pero es súper importante, más que asignar responsabilidades, identificar con detalle las fragilidades y poder subsanarlas. Lo que no se debe hacer es reaccionar en forma rápida y inventar soluciones que no van a solucionar el problema. Como por ejemplo todo el tema de que hay que estatizar, que esas son fantasías porque eso no arregla el problema. El problema es un problema bastante más complejo, sistémico, técnico, y ahí me quedo con eso. Gracias. Muchas gracias, Vivian. Mencionaste en tu punto algo sobre, bueno, no falló la infraestructura, pero falló la regulación, falló dónde estaba el fiscalizador. Y bueno, voy a colgarme de apuntar a la regulación y voy a pasar a Rodrigo Castillo. Rodrigo es abogado, es director académico junto con Eduardo Vitrán de este magíster, este diplomado, pero además, bueno, conocido ampliamente por muchos años su liderazgo en el sector eléctrico, pero además ha tenido una aproximación a otros temas. Yo sé que le gusta es además magíster en filosofía política y ética de nuestra propia universidad, entonces tiene distintas aproximaciones, pero tú además has mirado y has estudiado la gobernanza, la institucionalidad. Entonces, en tu opinión, ¿qué falló, qué pasó y qué aprendizajes hay? 5 minutos. Muchas gracias, Claudio, y además muchas gracias y bienvenidos también como parte de la casa a quienes nos acompañan en el día de hoy, tanto quienes están en la sala, quienes están escuchándonos a través de internet, online, y por supuesto a todos los panelistas que han tenido la generosidad de acompañarnos hoy día. La verdad es que para intentar hacernos cargo de la pregunta que hace el seminario, es decir, cuán confiable y resiliente es nuestro sistema. Yo antes de responder la pregunta directamente, Claudio, quisiera plantear algo que tienen en común los eventos del invierno pasado con los eventos que tuvimos el día 25 de febrero, si es que nos guiamos por la información que ha planteado la empresa que tuvo la falla original, digamos, ICE Interchile, que ayer, por primera vez, yo no lo había escuchado, dice que efectivamente describe cuál fue el problema puntual, al menos desde su punto de vista, con las protecciones que originaron en definitiva la apertura de la línea, etcétera. Y plantea, voy a dar un número aproximado porque no lo recuerdo exacto, pero lo que comentaban es que ese tipo de falla había sido identificado una vez en 17.000 y tantas unidades similares, solo una vez había habido un problema similar, y que estadísticamente esa unidad particular tenía una confiabilidad de 46 años. ¿Por qué doy este detalle que puede parecer un poco aburrido? Porque al igual como el invierno pasado, nos enfrentamos a un evento que, de ser correcto lo que dice la empresa, es de muy baja ocurrencia, pero que sin embargo tiene efectos que, como hemos visto, pueden ser devastadores. Algo similar es lo que hemos venido viendo en el último tiempo con eventos totalmente distintos, completamente distintos, pero que tienen en común esto, en ser eventos de muy baja ocurrencia, en el otro caso de tipo climático, que nos llevan a que probablemente los niveles, la discusión de fondo que tenemos que tener como país, como sociedad, etcétera, es si pretendemos estar preparados para eventos de tan baja ocurrencia o no. Lo decía Claudia el miércoles, esto tiene un precio, tiene un costo, es decir, estar preparados para algo que eventualmente va a ocurrir cada 15 o 20 años y estar pagando por 15 o 20 años lo que haría falta para estar listos para eventos de tan baja ocurrencia es una discusión que requerimos tener como sociedad. Sin embargo, lo que tienen de diferentes uno y otro es que una falla técnica como la que vivimos el 25 de febrero y su baja ocurrencia probablemente mantenga ese nivel de baja ocurrencia, es decir, es probable, de ser cierto lo que dice la empresa, que efectivamente no vuelva a ocurrir eso. Puede ocurrir otra cosa, pero eso no vuelva a ocurrir en mucho tiempo. En cambio,
los eventos de baja ocurrencia asociados a la crisis climática, cada día debemos entenderlos como menos de baja ocurrencia y mucho más predecibles. Y por lo tanto, probablemente, y esto siempre es importante en el diseño de políticas públicas, no podemos ocupar la misma herramienta para hacernos cargo de dos tipos de situaciones distintas. Dicho todo esto, y muy breve, porque para no pasarme los 5 minutos, ahora sí contestando directamente la pregunta de Claudio, cuando ocurre algo como lo que ocurrió el día 25 de febrero, lo primero que tenemos que reconocer es que falló la regulación o falló la aplicación de la regulación. Evidentemente algo se hizo mal. Habrá que hacer todo el post-mortem para establecer exactamente qué, cómo y cuándo falló, pero algo falló. Y al mismo tiempo creo que es muy importante separar dos cosas distintas que yo creo que se han confundido. Una cosa tiene que ver con establecer en detalle cuál es el nexo causal entre aquellos incumplimientos normativos que se han identificado y la falla, y la extensión de la falla, y la profundidad de la falla, y el tiempo de demora en la reposición de la falla. Eso es una cosa, el nexo causal. Pero, y acá me pongo abogado, los incumplimientos normativos en sí mismos, y aún con independencia de que haya un nexo causal con la falla, deben ser fiscalizados y deben ser sancionados. El hecho de que, tal como ha dicho Vivian, se supiera desde el año 2018, 6 años, que había una serie de mejoras que debían hacerse precisamente en esa línea con motivo de esas protecciones. No, esto no es algo abstracto, es esa línea con motivo de esas protecciones. Que eso haya sido instruido el año 2019 y que al año 2025 no se haya hecho, evidentemente, con independencia del nexo causal, es algo que debe ser investigado y de comprobarse que hubo un incumplimiento normativo sancionado. El hecho de que las máquinas con partida en negro no hubieran estado certificadas a febrero del año pasado, cuando la normativa establece claramente que para estar habilitadas debían estar certificadas a febrero del año pasado, y que solo 4 de 23 unidades y 2 de 10 generadoras, porque algunas tienen más de una unidad, estuvieran certificadas, es un incumplimiento normativo que, con independencia del nexo causal con lo que ocurrió, debe ser investigado y, de confirmarse, debe ser sancionado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el siguiente símil. Hay un accidente automovilístico por una falla mecánica del auto. Y luego resulta que el auto no tenía las mantenciones, no tenía revisión técnica y el chofer no tenía licencia de conducir. Uno podrá luego discutir hasta el hartazgo si el nexo causal del accidente fueron esas condiciones de incumplimiento normativo. Pero con independencia del momento en que determinemos el nexo causal, esos incumplimientos normativos deben ser sancionados. Lo mismo con el SCADA. La normativa es clara en establecer que una vez por año se deben hacer pruebas en condiciones, y lo dice así, en condiciones de apagón total. Esas pruebas no se hicieron nunca desde el año 2017. Nuevamente, yo no hago de nuevo una acusación respecto del nexo causal con el apagón, pero el incumplimiento normativo objetivo debe ser sancionado, debe ser investigado, etcétera. Por lo tanto, no puedo estar sino de acuerdo con Vivian que acá ha habido una serie de fallas en las cuales, debo decirlo, la responsabilidad de las empresas, por cierto, pero del Coordinador Eléctrico Nacional, en mi opinión, es muy grave. Oye, muchas gracias, Rodrigo. Vamos a irnos de la mirada jurídica, vamos a irnos ya entrando a la mirada derechamente eléctrica de tu confiabilidad de un sistema eléctrico, y quiero preguntarle a Claudia Raman. Claudia es ingeniera civil eléctrica de la Universidad de Chile, además académica de la Universidad de Chile, y doctora en ingeniería de la Universidad de Aachen en Alemania, y directora del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, así que por muchas aproximaciones súper eléctrica, pero además estudiaste en Alemania. Entonces, aprovechando de eso, me imagino los alemanes, lo que acaba de escribir Rodrigo, estarían pasmados de escuchar todas las cosas que, desde el punto de vista de cosas, nos hicieron. Un alemán no concebiría la posibilidad de andar sin el carnet de manejar en la calle, probablemente, porque eso no se puede, y no lo haría. Pero aquí probablemente aquí circulamos y manejamos el sistema eléctrico con todos estos incumplimientos que al parecer se están dando. Entonces, la pregunta que quiero plantear a ti es, uno, desde la mirada
internacional y tu experiencia investigadora y académica comparada también, porque pareciera como que este evento, como se ha descrito, es de muy baja probabilidad, pero pasa. Yo investigué un poco y miré antes qué pasa, y ha pasado en muchas otras partes del mundo. Pero pareciera que aquí nuestra reacción ha sido, distinta. Hemos estado todos espantados, impactados, y todos tienen opiniones sobre esto. Entonces, pero la tuya es una opinión obviamente mucho más informada y más ponderada. Entonces, me gustaría que se nos pudieras comentar, en tu opinión, qué pasó y qué aprendizaje tienes tú de esto. Gracias, Claudio. Bueno, y gracias a todos por la invitación a este conversatorio. A ver, primero decir, digamos, de que creo de que los eventos que ocurrieron el pasado 25 de febrero son eventos con una probabilidad de ocurrencia muy baja, tal como estaba diciendo Rodrigo, ¿ya? Pero lo que es cierto es de que estos eventos de baja probabilidad de ocurrencia han mostrado que van a empezar a crecer y aumentar, ¿ya? Están los temas del cambio climático que tú comentabas, que efectivamente son eventos que pueden ocurrir rara vez, pero que cuando ocurren, pueden ocurrir desgracias. Y en términos de, separando los temas climáticos, eventos como los que ocurrieron el martes pasado son eventos que pueden pasar una que otra vez. El tema es de que las consecuencias en general uno debería poder manejar, ya uno debería tratar de evitar de que la falla se propague. Dicho eso, los sistemas eléctricos son muy complejos, ¿ya? Y actualmente con los niveles de energías renovables que tenemos, los sistemas se vuelven más complejos y las dinámicas, las formas en que responde el sistema se vuelven muy rápidas. ¿Qué implica eso? Que es mucho más difícil manejar una situación de contingencia. Tenemos que pensar que la respuesta a esto es del orden de los milisegundos, ¿ya? O sea, uno no alcanza ni a abrir los ojos y ya se acabó, digamos. No sé si me explico. No hay una oportunidad para reaccionar in situ mientras está ocurriendo el problema. Dicho eso, lo que nosotros deberíamos tomar de esto de acá, de la lección que estamos recibiendo, digamos, ¿no? Con lo que pasó, creo yo, es hacer una discusión profunda y no una cacería de brujas, creo yo. Ya como partió al principio Eduardo comentando una discusión, digamos, con altura de mira, porque esto le ha pasado a otros países. Tenemos lo que ocurrió, por ejemplo, en Australia hace algunos años, si bien no fue culpa directa de la energía eólica, ¿cierto?, el apagón que tuvieron, estaba involucrado el estrés de la operación de un sistema con altos niveles de energías renovables. Eso no implica que tenemos que limitar las energías renovables, ¿verdad? Las metas de descarbonización son claras y yo creo que es una tendencia mundial. Pero lo que tenemos que hacer es cambiar el paradigma y entender que la operación segura de un sistema eléctrico como el que queremos tener, dadas las metas de nuestro país, digamos, las metas de requiere cambiar el paradigma y requiere ponernos más creativos. En ese contexto, la falla de los sistemas de comunicación y los SCADA están mostrando que estamos un poco obsoletos, ¿cierto? Esas son cosas que no pueden ocurrir. La falla puede volver a ocurrir, probablemente la misma no, pero otra parecida, y lo que debe suceder es que los sistemas sean capaces de responder. Incluso si es que hay un blackout total, que siempre puede pasar, es imposible evitarlo, que seamos capaces de recuperarnos prontamente. Es decir, prontamente en el caso de un sistema eléctrico complejo, unas 2 horas, ¿ya? Yo me atrevería a decir, después de un blackout total. Pero por supuesto que otros tiempos no son tiempos tan grandes, son peligrosos, generan caos, pero lo que me gustaría, como para cerrar un poco, ya yo no voy a pronunciarme con temas de regulación ni nada de eso, yo creo que de todas formas hay una cosa bien particular que tenemos en Chile que nos parecemos mucho en ese caso a los australianos. Estamos viviendo niveles de energías renovables que el resto del mundo no tiene, ¿ya? Porque si hablamos de los países europeos, ellos son un sistema muy grande, muy robusto, muy enmallado, y cualquier problema como esto a ellos no les repercute. O sea, es como quizás se corta la luz en un área, pero no va a generar el caos que genera en el caso de un sistema eléctrico como el nuestro, aislado, de más de 3.000 kilómetros de largo. Claramente el desafío para nosotros es mucho mayor. Y en ese sentido, nosotros tenemos una responsabilidad de ser los primeros, ¿ya? De llegar con ideas creativas, de ser innovadores, porque lamentablemente en este caso no vamos a poder copiar y mirar al primer mundo, ¿no? Que estamos, la típica revisión de lo que se ha hecho en otras partes, en este caso no podemos. En este caso lo que ocurre es que el mundo nos mira a nosotros para saber qué estamos haciendo, porque lo que es cierto es que hoy en día nuestro sistema, en las condiciones que está, realmente yo creo que es bastante destacable que logremos operar con los niveles de energía que tenemos, con la red que tenemos, ¿ya? O sea, la red eléctricamente no es una red robusta. Y yo creo que en el fondo
culpables o responsables van a haber, pero yo creo que es importante que en estas circunstancias seamos capaces de confiar en la institucionalidad, confiar que la institucionalidad debería servir, que va a haber un análisis post-mortem de parte del coordinador y que ese análisis va a ser objetivo. ¿Ya? Y si no, tenemos que unirnos todos y aportar, digamos, con las distintas miradas, sin duda la regulación es clave. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero pienso que también tenemos que, en el fondo, no pensar que somos los únicos, esto no pasa en otras partes, porque sí pasa. Y hay harta evidencia, de hecho, el miércoles se hizo un resumen ahí, el profesor Patricio Mendoza hizo un resumen bastante bueno de eso. ¿Lo vieron? Sí, o sea, ocurren más de lo que uno cree. Lo que pasa es que uno no anda haciendo publicidad, la ropa sucia se la da en casa. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Oye, bueno, y vamos a dejar para el final a la casa, profesor Daniel Olivares, que es doctor en Ingeniería Eléctrica y Computacional, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de nuestra universidad, y además flamante director de la carrera de Ingeniería Civil y Energía, pero anteriormente dirigió y fue el profesor inicial del Centro de Transición Energética Centra, el Center for Energy Transition. Y a propósito de lo que decía Claudia recién, y yo desde mi historia me siento un poco casi culpable porque fui uno de los promotores, impulsores y articuladores junto con, en esa época, cuando presidía el gremio de la empresa de generación de acuerdo del cierre del carbón. Y se ha dicho que en parte, oye, si hubiera habido alguno, he escuchado voces, no, si las carboneras no estaban operando, esto no pasaba, pero me parece muy sabio y sano que la respuesta no es que nos faltaron las carboneras, lo que pasa es que tenemos que pensar en un sistema distinto. Entonces tú, que has liderado un centro de transición energética, ¿falló la transición energética o qué, en tu opinión, falló y qué aprendizajes y lecciones debiéramos tener a la luz de el sistema que tenemos y soñamos? Gracias, gracias Eduardo por la invitación a este seminario. A ver, déjame partir con una reflexión, me gusta siempre partir con una reflexión un poquito más amplia. Yo creo que no existe a esta altura, con lo complejo que son los sistemas eléctricos, una persona, una single person, ¿cierto? Que entienda cómo funciona todo el sistema eléctrico. Se volvió tan complejo que hay una serie de interacciones entre personas, entre divisiones que tienen que coordinarse para que esto funcione. Es un sistema sociotécnico. Y la evolución de los sistemas eléctricos, tal como evolucionan muchos otros sistemas en la naturaleza, nos muestra que eventos extremos ocurren y van a ocurrir independiente de las personas, como la historia, los procesos históricos, ¿cierto? Hay cosas que van a ocurrir independiente de el personaje en particular. El sistema eléctrico va a fallar una vez cada 1 o 2 décadas, porque esa es la dinámica que siguen estos sistemas. Son sistemas que crecen con cambios tecnológicos, que se expanden rápidamente con optimismo y que después se frenan porque ocurren eventos como los que acaban de ocurrir hace algunos días. Entonces uno dice, ups, quizás fuimos muy rápido. Entonces es parte de la naturaleza del sistema eléctrico crecer agresivamente, recibir innovaciones tecnológicas, fallar, entenderla, recuperarse, hacer de nuevo, fallar. ¿Ya? Entonces, para que entendamos un poquito y apuntando a esto del tratar de buscar responsabilidades acá, esto es algo que iba a ocurrir con las personas que están ahora, o si cambiamos a los actores, iba a ocurrir igual de otra forma en alguna otra ocasión. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí, y lo otro que es importante mencionar también, es que cuando un evento de estas características ocurre en el país, uno tiene toda la atención del país en esto. Entonces ocurre, y aquí me voy a salir un poquito de mi rol de profesor en ingeniería en energía, pero sí en el contexto de la transición energética, qué mejor ocasión para traer los temas que uno quiere plantear que cuando uno tiene la atención de todo el mundo y quiere saber por qué ocurrió esto, ¿cierto? Porque cuando decimos por qué ocurrió esto, entonces sabemos qué hay que hacer. ¿Qué significa esto? Sabemos qué es lo que hay que hacer después. Y ahí donde se escuchan, o sea, se escuchó de todo, ¿cierto? Desde los PMGD, desde las renovables, la permisología, la infraestructura en transmisión, los automatismos, salieron todos los temas de los últimos 2 años en 24 horas, en todos los medios. Y pienso que entendiendo que esto es algo que va a ocurrir y que es parte del sistema que ocurra, lo responsable de hacer en situaciones como esta es sencillamente no sacar conclusiones apresuradas,
ni tampoco tratar de sacar conclusiones acerca de temáticas que no tienen nada que ver, que venían arrastrándose de él. Ya, entonces todo parece indicar que esto ocurrió por una falla fortuita, obviamente. Algunos antecedentes que salieron incluso ayer en la tercera indican que hubo un procedimiento manual que se realizó por parte de la empresa transmisora sin seguir un protocolo de operación que produjo la apertura de esta línea. ¿Ya? Entonces hubo una falla humana. No por claro. Una falla humana, ok. Por eso ocurrió la falla. Ahora, ¿por qué ocurrió el apagón? No ocurrió por eso. No. El apagón ocurrió porque eso produjo una falla de severidad 6 en el sistema, identificada por el Coordinador Eléctrico Nacional, que debió ser recogida por un plan de defensa contra contingencias extremas que a esta altura ya debió ser implementado. Incluso si hubiera sido implementado el plan de contingencia, no sabemos si resulta porque los análisis que se hicieron en su momento eran para transferencias de esa línea hasta 1600 megas, y la línea en ese momento está transmitiendo 2000 megas. Entonces ahí a lo que apuntas tú, ¿cierto? Aquí hay también fallas que se levantan y uno no sabe, ya, la causalidad se pierde. ¿No? Yo ni siquiera me metería ahí, no sabría cómo encontrarlo. Y luego de eso, se cae el sistema, ¿cierto? Y falla el plan de recuperación de servicio. Hay escadas que no funcionan, no se pueden implementar los protocolos de recuperación del sistema, se retrasa todo. Entonces, falló el sistema acá, fallaron varias cosas, multisistemas. Que es como ocurren los blackouts en todo el mundo. ¿Sí? Esto podríamos decirlo incluso en un blackout genérico. El blackout que va a ocurrir el próximo año en alguna parte del mundo va a ser por esta razón. ¿De quién es la responsabilidad? Y aquí no tenemos que equivocarnos, es del Coordinador Eléctrico Nacional, que es el responsable de operar el sistema de manera eficiente, segura. Ese es el rol que le asignamos al Coordinador Eléctrico Nacional. Otra cosa es empezar una cacería de brujas y apuntar los dedos y decir, no, esta persona se equivocó. Eso es lo que no debemos hacer, porque para que el sistema funcione bien necesitamos un Coordinador Eléctrico Nacional que sea una autoridad técnica, que tenga el respeto de todo el sector, ¿cierto? Que tenga la confianza de todo el sector. Entonces, estas respuestas rápidas de tratar de también apuntar el dedo a lo que hizo mal el Coordinador Eléctrico Nacional, creo que no contribuyen a tener un sistema más robusto. Entonces, ¿qué significa? Que el Coordinador Eléctrico tenga la responsabilidad, que es el responsable de hacer los análisis técnicos, ver qué salió mal, ver la falla que no se considera, porque cuando ocurren blackouts es por dos razones. Uno, porque hubo una falla que se tenía pensada, pero no actuaron los sistemas como se habían programado, o es una falla que nadie se había imaginado antes. Y de esas hay infinitas, porque fallas que pueden botar al sistema, a cada uno se le puede ocurrir una nueva cada día, ¿cierto? No nos podemos proteger contra todo. Lo importante, ¿cierto?, es que el organismo que tiene la responsabilidad haga el análisis técnico y se asegure de que la próxima vez no pase nada parecido a esto. Implemente los mecanismos para que no pase nada parecido a esto. Y yo creo que hasta ahí no mucho más que eso se puede decir, pienso yo. Oye, muchas gracias, Daniel. El seminario no se acaba ahora, ¿eh? Hay 125 personas conectados, aunque Daniel diga no hay mucho más que decir, pero 128, vamos a 128, vamos a 130, estamos como... Entonces, no. Pero hay algunos temas que han salido, esta característica muy única de nuestro sistema eléctrico nacional, entonces no nos permite estar buscando tanta experiencia comparada, la propia hecho de que seamos un sistema que ha avanzado tanto en penetración de energías renovables variables, nos pone en escenarios totalmente terrenos desconocidos, pero eso me gustaría entrar y aquí voy a ir ya provocando un poco la conversación aún más. Nosotros somos un país no interconectado con el resto de la región. Es hora de mirar, actuar mucho más decididamente en interconexiones. Tenemos una que en realidad es un intercambio que no opera, que además intentó operar y no funcionó, que es la línea que hay con Salta. Y por otro lado, tú mencionaste el coordinador, ¿no es cierto? Es el gran responsable institucionalmente, pero hay un mundo que la regulación ha promovido, que es toda la aparición de estos pequeños medios de generación distribuida. En realidad el coordinador aduce que son invisibles para él. Entonces aquí cayeron 1800 megas de la línea, pero hay más de 2000 megas que desaparecieron repentinamente pocos segundos después, en 90 segundos después, y que el coordinador no los ve. Entonces quiero provocar un poco la reacción, no sé, cualquiera de ustedes que quiera tomar esto. ¿Debiéramos cambiar o
ir en contra de esta topología tan particular del sistema chileno pensando, y luego el tema también de los PMG. Veo que al tiro Rodrigo y Vivian quieren... Es que yo quería no estar de acuerdo con Daniel, para que se ponga más entretenido esto. Sí, y por lo tanto, antes que cambiemos de tema, mi señora es anestesióloga. Y una de las cosas que yo he aprendido estando casado con una anestesióloga, en que ustedes se pueden imaginar, cada instante, especialmente en operaciones complejas, es delicado y hay una serie de protocolos que se requieren. Y una de las cosas que aprendí, no como abogado, sino como marido de una anestesióloga, es que efectivamente en un proceso de anestesia hay un porcentaje, que es del orden del 2% de los casos en los cuales la anestesia va a salir mal. Y eso puede significar que alguien va a tener algún tipo de daño. No necesariamente va a morirse, pero algo va a salir mal. Por lo tanto, la manera como el sistema se protege es siguiendo rigurosamente los protocolos. Rigurosamente los protocolos. ¿Esto va a impedir que en ese 2% de los casos algo salga mal? No, no lo va a impedir. Obviamente, si te saltan los protocolos, ese 2% se puede disparar a cualquier parte, pero siguiendo los protocolos, hay un porcentaje de falla que está muy estudiado, pero seguir los protocolos es fundamental. Por lo tanto, yo no concuerdo con Daniel en que uno no deba hacer valer las responsabilidades cuando no se han cumplido los protocolos, con independencia de que de haberse cumplido no hubiera habido un efecto diferente. Yo no quiero insisto, y quiero ser muy riguroso en no establecer un nexo causal necesario entre los incumplimientos de protocolo y lo que ocurrió, porque tal vez, habiéndose cumplido todos los protocolos, hubiera pasado lo mismo. Puede ser. Pero el hecho de que no se hayan cumplido a mí me parece grave, porque entre otras cosas no nos permite saber qué falló. Porque si se hubiera cumplido todos los protocolos, al menos sabríamos que era un problema de diseño, los protocolos eran malos. Pero como no se cumplieron, ni siquiera esto lo sabemos. Entonces, solo ese punto antes que volvamos a temas más entretenidos que este día. Ya, yo en tu caso no interpreté... Solo quiero decir una réplica. En ningún momento quise decir que no teníamos que preocuparnos del incumplimiento. Perdón si se entendió eso, pero no era el espíritu para nada lo que quise manifestar. Vivian, tú quisiste tomar Yo la tengo provocación. algunos comentarios sobre lo que se ha dicho. En primer lugar, claro, se dice que esto puede ocurrir una vez en 46 años. Esto específicamente sí, pero pueden ocurrir otras anomalías en la red. Entonces, esto no es algo que uno debe decir, no, ya pasó, es como los terremotos. Cada 10 años tenemos un terremoto, entonces todavía no toca. No, o sea, aquí es una red que tiene muchos elementos y por lo tanto, cualquiera de esos elementos puede fallar. Y eso significa que podemos tener, digamos, eventos que pueden ser amenazantes en el sentido de tener un apagón importante. Ahora, ¿cuál es el tema acá? El tema es por qué no se recuperó el sistema más rápido. Y el sistema más rápido no se recuperó, entre otras cosas, porque las unidades de generación no se podían conectar a la red, no pudieron sincronizarse porque no le funcionaba el sistema al transmisor. O sea, esto es algo que uno puede decir, no, pero es que hay que comprobarlo. No, a ver, Rapel no se pudo, intentó varias veces, hubo varias unidades que trataron, digamos, de recuperarse, es decir, de conectarse para recuperar el servicio y poder ponerlo en marcha, mucho antes de las horas que pasaron, y no se pudo, con varios intentos. Entonces, uno tiene que pensar, sí, puede ser raro que pase este evento, pueden pasar otros eventos, y lo que importa es cómo reacciona el sistema y si está preparado para reaccionar. ¿Cómo esperamos? Porque una falla de esta naturaleza no tenía por qué botar todo el sistema, no tenía. Debiera haber quedado aislado, de hecho, en 2 o 3 puntos. La intervención que hubo, efectivamente, digamos, empeoró las cosas. Pero la recuperación fue muy lenta por un tema de sistemas
de sistemas que permiten la coordinación. Y eso no es un problema que la tecnología no funciona. Ni tampoco es un problema de que hay demasiadas, digamos, renovables. No, ese no es el problema. El problema fue que no se usó las características del sistema de la manera apropiada porque no estaba disponible. Ahora, yo quiero hacer otro comentario y que tiene que ver, se relaciona con esto y que tiene que ver con los cortes que ocurrieron en el sistema de distribución el año pasado. Esos cortes obviamente pueden pasar y van a pasar. ¿Por qué? Porque obviamente estamos amenazados por cambio climático, por eventos derivados de ello. Pero ¿por qué no se pudo reparar más rápidamente? Porque claramente fue un poquito exagerado. Y yo voy a decir por qué. A mi juicio, después de haberlo analizado bastante, el operador no tiene cómo saber dónde ocurren las fallas. Y resulta que hay un sistema que opera en muchas partes del mundo con medidores inteligentes que le pueden decir en forma instantánea, aquí están las fallas. Ese es un tema. Por lo tanto, la tecnología existe y es absurdo que no la tengamos. Luego, bueno, y quiero decir que el costo de eso tampoco es un costo exorbitante, porque la verdad que los medidores inteligentes cuestan 25% más que los otros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Segundo, en lo que pasó ahí. Estamos llenos, y todavía estamos llenos de líneas, primero que tienen una cantidad de cables que no sirven, y ahí están. Se habló de eso, y resulta que todavía están ahí colgados. Hay una norma que obliga. Hay una norma, no se está cumpliendo. Segundo, los árboles no están cortados. O sea, está lleno de líneas que están entre medio del follaje de los árboles. Entonces, con eso solo, porque hay otros temas, pero con eso solo yo diría, no es que los sistemas fallen y que tengamos que aceptar que fallan. No, es cómo manejamos nosotros las fallas. Y eso tiene que ver con tener conciencia del rol que cada uno juega y tener conciencia además de que tiene una responsabilidad. Y yo creo que acá sí hay responsabilidades de gestión importantes. Y que a lo mejor, claro, la falla misma no tiene que ver con que se pudieron o no sincronizar las centrales después. No, pero la extensión de las fallas. Entonces, y termino con esto. Cuando ocurrió lo de Microsoft, ¿se acuerdan? Que paralizó algunos aeropuertos. Ya. Bueno, nosotros hicimos un análisis de qué nos habría pasado. Se habría caído todo el sistema. O sea, no equivoquemos con eso. Habríamos tenido falla en varios puntos del sistema y se habría caído. ¿Por qué? Porque no lo podíamos, no tenemos ya la capacidad de operarlo en forma manual. No la tenemos. O sea, tenemos teléfonos celulares, ya no existen las cuadrillas que existían antes. Cuando había una falla, las cuadrillas iban y sincronizaban, digamos, presencialmente. Ya no existen. No existe la capacidad de comunicarse ni por radio, ni por telefonía. Claro. Entonces, nuevamente, yo creo, sinceramente, y en eso no puedo ser blanda, porque el costo de estar muchas horas y muchos días sin energía es altísimo. Entonces, y el costo social que puede tener un apagón no se paga con los 15 veces de la tarifa que es el costo de falla. El costo real es un costo de las 3 horas que las personas estuvieron en un taco y que no podían llegar a su casa, entre otras cosas. Los días de producción de pobre. Sí, o sea, por favor, esto no es... Entonces, yo no soy blanda con esto, no lo soy. Yo creo que tenemos todos una obligación, toda la empresa eléctrica, yo soy directora de una empresa eléctrica, y tenemos que asegurar que lo estamos haciendo bien. Gracias, Vivian. Está buena esa
Claudia, respecto a esta pregunta que yo hacía respecto de la configuración de un sistema eléctrico que hoy día es muy distinto, pero que de alguna manera, y además muy único, distinto y único, distinto, único porque esta cosa larga y flaca como Chile, y único porque tiene esta penetración de energías renovables que cambian completamente el paradigma. ¿Qué tú dijiste deberíamos liderar esto? Bueno, eso ¿qué implica liderar esto? En tu opinión, de qué manera debiéramos, por ejemplo, o mitigar, interconectarnos, poner la interconexión más que un valor en la resiliencia? Porque, y te voy a agregar un segundo punto, hemos hablado de muchas cosas que habría que hacer, todas tienen un costo, en un contexto de que la transición energética, la gente además espera que sea más barata, no necesariamente eso es menor costo. Buena pregunta. Efectivamente hay condiciones que tenemos como país. Pareciera que no, ¿eh? Pareciera que no. Murió, a ver. Ahí volvió, parece. Hay un apagón, pero repuso rápido. Efectivamente, las condiciones que tenemos como país nos hacen tener desafíos grandes. De nuevo se apagó, sí, tenemos una falla intermitente. A ver, dale. O sea, a ver, dale. ¿Aló? Ahí sí. Ahí sí, no lo voy a mover. Bueno, efectivamente los desafíos que tenemos nosotros. Se acabó la pila. ¿Usted? Y toma el mío si quiere por metro. Sí. Efectivamente, los desafíos que tenemos como país, debido a la topología que tiene nuestra red, son súper desafiantes, ¿ya? Y esto de ir a la vanguardia, digamos, de que no podemos copiar a otras personas, no podemos copiar a otros países, digamos, porque no hay otros países que tengan las características que nosotros tenemos a nivel eléctrico, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que es un llamado a que nosotros deberíamos intentar innovar. Vivian, tú mencionabas de que en realidad la falla puede ocurrir, una falla así como esta puede ocurrir muchas veces, cada 15 años, cada 46 años, no importa, pero en realidad lo importante no es tratar de evitar la falla, porque eso no lo vamos a poder nunca, pero sí lo que podemos hacer es estar preparados con la tecnología que hoy en día está disponible, como estabas comentando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la respuesta a este tipo de fallas sea mejor. ¿Ya? En el fondo, incluso uno podría aspirar a evitar la propagación de la falla y aislarla, ¿cierto? Lo que es cierto es que eso tiene un costo y yo creo que ha llegado el punto en que nosotros como país deberíamos reflexionar acerca de cuánto es lo que nosotros queremos tener de confiabilidad. El miércoles en el seminario surgió el comentario de esta no es la confiabilidad que queremos y que pagamos, ¿ya? Pero lo que es cierto es de que yo no sé qué nivel de confiabilidad pagamos nosotros. No sé si me explico. No sé si es tan fácil cuantificarlo en términos económicos. Sé que en la cuenta de la luz viene un pedacito, hay una patita, ¿verdad?, que involucra seguridad, pero lo que es cierto es que no está estandarizado decir, esto implica que usted a lo más tiene 1 hora al año sin luz, ¿verdad? Eso no es un tema que esté claro. Y lo que es cierto es que tenemos que hacernos esa discusión, ¿ya? Tenemos que hacerla porque efectivamente en la medida que los sistemas son más complejos, y lo otro, en ningún motivo quise decir de que lo que ocurrió fue por las renovables, lo que traté de decir en ese minuto, por si se confundió, es de que las renovables vuelven el sistema aún más complejo, más rápido, y eso implica que deberíamos estar preparados para pensar que estas circunstancias podrían ocurrir de nuevo o más frecuentes, ¿ya? Y en ese sentido lo que hay que hacer es prepararse. Las fallas van a ocurrir. La pregunta es si es que después podemos contar la falla dignamente o indignamente, digamos. Esa es la única diferencia. Y lo que es cierto es que implica tecnología. Y eso implica, la incorporación de tecnología implica un costo. Y la pregunta entonces es, ¿cuánto queremos como país pagar? Porque no nos olvidemos que esto no hay subsidio, no es que el gobierno paga, es que al final siempre es el usuario el que paga, somos nosotros. Entonces, ¿cuánto queremos pagar de cuenta de luz para estos eventos? Y esa no es una pregunta fácil porque yo estoy segura que si hacemos incluso aquí en un aspecto de gente que somos bastante parecidos, todos tenemos opiniones distintas, ¿cierto? Eso es lo que yo creo. Pero formas de lograrlo hay muchas y las interconexiones que mencionaste en algún principio, yo creo que sin duda es la solución más fácil para robustecer y dar seguridad a cualquier país. Pero lamentablemente eso ya pasa del nivel técnico. Ahí ya vienen temas políticos, es una historia larga que tenemos acá a nivel sudamericano y que yo por lo menos, sacando el caso de Salta, que no fue un esfuerzo político, fue una cuestión de privado, en realidad no hay avances y quizás ahí tuvieran
sabes un poco más, pero lo que es cierto es que si nuestros políticos se pusiesen de acuerdo, nosotros podríamos tener precios más baratos de energía, sin duda, y podríamos tener un nivel de seguridad, confiabilidad, incluso de resiliencia mucho más alto, si estuviésemos como región interconectados, digamos. Y aparte podríamos aprovechar al máximo las energías, los recursos renovables que tenemos, porque si pensamos en la cantidad, por ejemplo, de energía solar que tenemos, sobrepasa con creces lo que nosotros podemos consumir como país, ¿ya? Y si estuviésemos interconectados, quizás podríamos hacer negocios, ¿no? En los que todos ganan. Oye, un comentario bien cortito sobre las interconexiones. Bueno, la política es muy compleja. No es cuestión de que se pongan de acuerdo los gobiernos y entonces las cosas van a funcionar, porque no es así. La política es un conjunto, una cosa compleja donde intervienen muchos actores y muchos factores que en cada país no se ponen de acuerdo entre sí. Y por lo tanto, en el mundo que vivimos hoy día, yo diría, francamente, yo no me preocuparía de tener interconexiones con los demás países. Con todos tenemos conflictos. Creemos que no, pero los tenemos. Y por lo tanto, y además todos esos países, si nos fijamos, digamos, tienen problemas políticos peores que los nuestros. Entonces, tenemos que asegurarnos de que nosotros hacemos las cosas bien, de empezar a pensar de que nos vamos a interconectar. Oye, mira, a propósito de hacer las cosas bien, hay una cosa que a mí me llamó la atención y voy a colgarme de lo que planteaba Daniel, que esto es un problema sociotécnico. La gente esa tarde de martes vivió un apagón, y lo vivió en su vida cotidiana, camina de vuelta al final del trabajo, y nos podemos dar vueltas en discusiones regulatorias jurídicas, eléctricas, jurídicas, todo eso, pero en realidad una de las cosas que parece ser barato y que no pareció haber protocolos es comunicar a la gente. Yo recién como a la hora y media salió, no sé si estaba en protocolo, el director ejecutivo, el coordinador, a explicar un lenguaje muy pedagógico, creo que eso Ernesto Huber muy bueno, pero después no salió nunca más. Y el siguiente fue el presidente de la República montando las empresas, con el ministro al lado. Entonces pareciera que algo barato será tener que la gente sepa. A mí me llamaban alcalde, lo comentábamos, yo no soy un decano nomás, preguntaban si la luz iba a volver en 5 días más, porque tenían el recuerdo de esto hace 6 meses atrás, de que la luz, imagínense 5 días sin luz. Entonces, ¿qué otras cosas sienten ustedes que o ven ustedes que se podrían hacer, que tienen que ver con justamente cómo las personas vivieron esto? Y quiero cuestionar también un poco esta pregunta respecto de la experiencia comparada. Yo estudié en estos días varios de los casos, el noreste de Estados Unidos, el apagón argentino, el apagón en Italia hace 15, 20 años atrás, y muchos de ellos los tiempos de reposición variaron entre 3 a 12 horas y 14 horas. Entonces, ¿es 6 horas o los 8 horas lo que demoró acá algo tan excesivo? Yo no tengo una respuesta tan clara, no pareciera eso. Tal vez no debió nunca ocurrir. Entonces, esas dos preguntas. Uno, ¿cómo hacemos que la gente que experimenta la incertidumbre de que esto va a durar 5 horas o 5 días? ¿Y cómo abordamos esto de que tal vez la experiencia comparada, de que las cosas fallan, porque los protocolos no se aplican, y porque las cosas cuando fallan pueden fallar y la ley de Murphy puede fallar aún más? Entonces, no sé quién quiere tomar este punto. Daniel, te vi que el micrófono robaste el tiro. Yo pienso que de alguna manera están un poco conectadas, porque ahora uno entendiendo cómo se desarrolló la falla, evidentemente había falta de información, no estaba funcionando una SCADA, no se podía aplicar el plan de recuperación. Entonces me imagino la disyuntiva que tenía el Coordinador Eléctrico Nacional sobre qué es lo que se comunicaba en ese momento. No es que esté justificando que no haya comunicado, pero tampoco en ese momento me imagino que tampoco podía dar una proyección, porque si algo falló y no sabe bien por qué y no sabe cuánto tiempo se va a demorar en reponerse. También entiendo que el gobierno haya salido hablando después de un buen rato de incertidumbre, porque cuando nadie dice nada, el gobierno es el que tiene que salir a hablar. Entonces, todo me parece bastante, cuando lo veo desde afuera, me parece bastante entendible lo que ocurrió por una falta de un protocolo de comunicación. Tú lo apuntaste también en una columna. Así que eso es en mi perspectiva. En el fondo, yo creo que parte del protocolo de recuperación de servicio tiene que incluir de manera muy rigurosa un protocolo de comunicación a la población, que debería ser incluido. La segunda parte de la pregunta se me perdió. ¿Cuál era?
No, respecto a la experiencia comparada en términos de los tiempos de respuesta, claro, o sea, claro. yo veo que esto pasaban tiempos Sí. desde 3, en Suiza, Italia, fueron hasta Roma, Sí. se estuvo 12 horas sin luz, esto no ocurrió hace tanto tiempo atrás. Cada caso es tan Es muy distinto, distinto, ¿cierto? lo sé. Porque a veces falla el sistema porque hubo un huracán, entonces ahí se daña infraestructura. Acá fue muy En otro falla, caso, en un caso, por ejemplo, en Noreste, Estados Unidos, fue una falla software. No hubo falla. ya, perfecto. La línea de código falló, saltó, y esta cuestión. Uno, más allá de esperar un tiempo, lo que debe esperar es que se cumpla el protocolo, ¿cierto? Si el protocolo si va a demorar 4 horas es lo esperable. Si el protocolo en otro país es 8 horas, bueno, 8 horas es lo esperable. Y aquí lo que pasó es que el protocolo no se pudo seguir. Entonces, más allá de que es tiempo excesivo o no, es que la próxima vez que ocurra, si no se cumple el protocolo, pueden ser 20 horas. Uno no sabe qué esperar. El problema es la falla del protocolo, más allá del tiempo específico. A ver, Rodrigo, tú que tienes años también de relación. Un tema que también se ha dado en la discusión es que tú mencionaste la complejidad eléctrica, pero hay una complejidad de actores. Hay actores en una industria que aquí fuimos pioneros en la forma en cómo se reguló, creo que tenemos un acuerdo respecto de, lo dijo Vivian, respecto de que aquí en el fondo hubo un problema de comunicación, pero cuando son muchos actores comunicándonos, lo que de alguna manera también hay que revisar es cómo y quién cada cual cumple su rol. No sé si tú en esto, y obviamente hay cuestionamientos, más allá de la cacería de brujas, algunos plantearon esta idea loca de que la solución, la panacea, es una empresa estatal que va a resolver el problema. Claro, pero uno lo mira pero uno lo mira, cada cual quiere tratar de traer agua a su molino en estas situaciones, pero en un sistema más complejo, de diversidad de actores, público, privado, híbrido, distintos niveles de estamento, ¿qué va a pasar ahora hacia el futuro y cómo crees tú que debiera pensarse también, por ejemplo, la responsabilidad de gobierno corporativo, tanto, por ejemplo, de una SEC, que tiene una responsabilidad importante acá, pero que en Chile tiene una debilidad que es muy vinculada en alguna manera al poder político, en el sentido de su grado de nombramiento y poder de vinculación? Entonces, no sé, desde tu experiencia, la mirada, que también lo que se enseña en el magíster y diplomado de regulación. Sí, antes de responder directamente a la pregunta de Claudio, voy a hacer un comentario anterior que se relaciona con la pregunta, pero uno de los problemas que se produce cuando existen sistemas tan complejos y respecto a los cuales hay una cantidad de variables tan grande es que no hay una respuesta, ni una solución, ni una explicación a todos los elementos que pudieron haber fallado y que justifican con mayor o menor nexo causal eventos como los que vivimos el día 25 de febrero y que lo usamos como ejemplo, porque tal como se ha dicho, ha ocurrido en el pasado, volverá a ocurrir en el futuro. Sin embargo, en esta lógica, me gustaría que no nos quedáramos en la cabeza con que la única solución tiene que ver con grandes inversiones económicas que son muy caras. Hay necesidad de grandes inversiones económicas que son muy caras para algunas partes del problema, para otras no. Solo voy a dar dos ejemplos. Uno, el plan de defensa contra contingencias extremas instruido en el año 2019, de acuerdo a la consultora, tenía un costo de 40.000 UFs. 40.000 UFs. Estamos hablando de una cifra que es ridícula para efectos del tamaño y costo. Es lo que vale una casa cara. 40.000 UF. Digamos que la consultora se hubiera quedado corta, que en realidad era más caro, pero estamos hablando de todos modos, aunque hubiera sido el triple que aquello, estamos hablando de una cifra insignificante para el tamaño del problema y lo importante que era. La consultora dijo que se debía implementar en 10 meses, o que ese era un plazo prudente. Nuevamente, digamos que era optimista y que eran 2 años, por dar un número. Fueron 5. Y al mismo tiempo, y aquí para ir acotando las responsabilidades, las empresas que estaban obligadas a implementarlo le mandaron correspondencia al coordinador, le dieron razones y explicaciones de por qué estaban demorados. Y el coordinador aceptó las explicaciones. Uno podrá decir que esas explicaciones eran mejores o peores, pero la pelota estaba del lado del coordinador,
no había un incumplimiento normativo de las empresas, porque nunca fue denunciado por parte del coordinador. En algún punto durante estos 6 años, el coordinador, en lugar de responder las cartas diciendo, ah, ya muy bien, entonces tómese su tiempo, debió haber dicho, no, pues, usted tiene 10 meses y hágalo en 10 y deme muy buenos motivos para demorarse más. Entonces, yo hago este punto simplemente para que no nos quedemos con la idea de que aquí es todo tan complejo que no se pudo haber hecho de otra forma y que todo es tan caro que mejor nos olvidamos. En cambio, la transición energética como un todo, y aquí me hago cargo de la pregunta de Claudio, la transición energética en un sentido más amplio para un país como el nuestro, efectivamente tiene desafíos complejos, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista sociopolítico. Probablemente haya sido un error colectivo, probablemente yo mismo me puedo hacer cargo en el rol que tuve durante 15 años a cargo de la Asociación de Empresas Eléctricas, de haber contribuido a dar la mirada de que el hecho de que las energías renovables en sí mismas tienen un costo marginal cero, por lo tanto, efectivamente son más baratas en sí mismas por precio por mega que otro tipo de energías que requieren quemar combustibles fósiles fundamentalmente. Eso no significa necesariamente que la transición energética sea barata. La transición energética es cara. Por lo tanto, para las personas es cara relativamente. Y hablo de la transición y no del resultado. En el punto de llegada va a ser más barato, pero la transición, el llegar a ese punto, requiere inversiones y requiere costos. Y políticamente ha sido muy difícil explicar esto. Y por lo tanto, lo que uno escucha permanentemente de parte de la población, con justicia, es tenemos una energía cara y mala. Cara y mala. Y tal como ha dicho Claudia, uno de los problemas es que no tenemos con qué compararlo, no tenemos métricas en muchos casos. Para el mundo de la distribución eléctrica sí existen métricas. Existe un target, es decir, que la energía eléctrica debe estar disponible a nivel de distribución 9 horas en zonas urbanas, hasta, con una interrupción máxima de 9 horas en zonas urbanas, 14 horas máximas en zonas rurales y un poco más en zonas extremas rurales, en fin. Sin embargo, eso es en promedio. Y la realidad que experimentan la gente, como siempre, no es promedio. Por lo tanto, eso es un punto. Y solo para no alargarme más, y esto se lo dejo además a los ingenieros, un punto que insinuó Claudio, porque yo creo que ha sido poco discutido y que complejiza las cosas, es que efectivamente, además de que tenemos energías renovables variables, con todo lo que eso implica desde el punto de vista de los desafíos para el sistema, una parte de esas energías renovables variables, que son los pequeños medios de generación distribuida, no solo son igualmente variables, sino que además tienen por normativa condiciones de desconexión del sistema que son muy estrictas. Estamos hablando que ante una baja de frecuencia hasta 49 Hz, respecto a los 50 ideales, se tienen que desconectar en 90 segundos y cuando baja de 47,5 por normativa se tienen que desconectar casi automáticamente en un segundo. Lo cual, cuando uno mira las curvas de lo que ocurrió, implica que efectivamente en los primeros 90 segundos salieron los 1800 megas que venían de la línea y 1900 megas automáticamente de parte de estas unidades, no porque ellas hubieran hecho algo mal, no estoy acusándolas, actuaron como estaba pensado. Pero agreguémosle a esto que esas unidades en su gran mayoría no tienen señales, por lo tanto el coordinador, aunque hubiera tenido escada, no las hubiera visto y cuando recuperaron la escada tampoco las veía. Eso evidentemente es un desafío sistémico adicional del que nos tenemos que hacer cargo. Oye, muchas gracias. Yo quiero aprovechar de invitar a los, ya van casi 150 que están en el Zoom. Si quieren, vamos a pasar ahora rondas de preguntas al público que me han pedido algunos. No sé si pueden levantar la mano y me ayudan porque además hay comentarios en el chat. Entonces, veo aquí. Rápida. ¿Cuántas manos? Vamos a tener. Yo voy a tratar de ir por el orden y no sé si en el chat, o sea, digo en el Zoom, si alguien me ayuda en la parte tecnológica para ver qué es lo que han comentado y quién levanta la mano. Pero vamos a partir por la sala.
y con micrófono, pero nombre y si tiene una pregunta de quién la dirigen, por favor, preguntas cortas y vamos, ¿les parece que acumulemos 3 preguntas? Y después vamos y respondemos, porque si no, como son muchas manos, vamos a partir por ahí y voy a terminar por allá. Pero don Javier ahí. Nombre y, por favor, tu pregunta. Hola, hola. Bueno, mi nombre es Camila. Gracias por todas las presentaciones y las palabras que han dado. Primero voy a empezar con que me parece un poquito irónico que con el nivel de tecnología que tenemos en cuanto a telecomunicaciones, se ha mencionado que esto ha sido algo como un componente culpa de no haber actuado quizás a tiempo. O sea, eso quería mencionar principalmente, que me parece un poquito irónico que con la tecnología que tenemos hoy, estos temas de telecomunicaciones hayan sido algo puntual en esta situación. También quisiera dejar ahí dando vuelta el tiempo de respuesta que queremos tener en estos sistemas ante estos eventos que se mencionan que son de tan poca ocurrencia. ¿Cuánto para nosotros es un tiempo prudente de una vez ocurrida esta falla? Se mencionaban que fueron 8 horas lo que se demoró en entrar. Quizás pudieran haber sido 3, quizás hubieran sido 2. Agradecida que no fueron días. Y por último... Esto eran 3 preguntas en una ya. Dale, termina. Y por último, preguntarle a quien quisiera tomar la palabra, ¿qué mensaje le entregarían a las personas o a las empresas que tienen que trabajar con sus empleadores? Como qué protocolos podrían seguir ante estos eventos que hemos vivido como el 25 de febrero. Gracias. Oye, ya que fueron 3 preguntas, voy a pasar las otras 3 después. Acá, una de las preguntas es, ¿qué pasan con las telecomunicaciones? Que esta otra industria que falló también acá y que la hemos mirado menos. Los tiempos de respuesta, ¿cómo estimar los tiempos de respuesta deseables, esperables, que va a fin un acuerdo político casi? Y finalmente, ¿qué podría uno comunicarle a las personas para estar más preparados en esto? Entonces, no sé si alguno quiere tomar esto. Vivian, terminada muy de policy. ¿Quién te robó el micrófono? Ah, acá. Mira, yo no creo que, a ver, en primer lugar, yo creo que en tiempos de respuesta no vale estar mirando cuánto se demoran otros países. Yo creo que lo que es válido es cuál es el tiempo de respuesta que es posible con la tecnología que tenemos. Y claramente respondimos muy lento. ¿Por qué? Porque no estaba a la altura la tecnología exigida. No estaba disponible en todos los puntos. Eso en primer lugar. Y lo otro, que cómo manejar la situación una vez que se produce. Bueno, yo creo que es curioso que estamos preparados como sociedad para reaccionar a un posible tsunami, pero no estamos preparados, nadie nos enseña, nadie nos dice qué hacer cuando hay un apagón. Entonces, el peligro que ocurre en un apagón, que es accidentes, pánico, una serie de... Deberíamos también tener un entrenamiento para eso. Bueno, gracias. Oye, Creo Claudia. Con respecto a los tiempos de respuesta, yo creo que sería importante que hubiese observé que el plan de recuperación de servicio no incluye tiempos. Quizás ahí también hay un espacio como para presionar un poco al sistema, digamos, ¿no? Porque en el fondo se entiende que si hay una caída de infraestructura, ¿verdad? Obviamente la recuperación, un terremoto, lo que pasó en 2010. Claro. Pero lo que debería haber por lo menos es algún tipo de estándar clasificando los eventos. No sé si me explico, quizás eso es un espacio de mejora. Oye, yo voy a ir avanzando hacia allá. Vi una mano acá. Entonces... Mira, una pregunta del chat es ¿qué responsabilidad tiene SEC? Ya, vamos a agregar eso al tiro, la responsabilidad de la SEC, pero voy a ir aquí, las manos levantadas, yo no logro distinguir. Le vuelvan a levantar las manos pendientes por aquí. 1, 2, 3. No sé, aquí, atrás. Acá. Después vamos. Javier, ya voy para allá. Digo, más atrás. Sí. Nombre y pregunta corta, por favor. Alberto Sven, mi nombre. Yo creo que una pregunta fundamental, creo que Vivian Blardot lo comentó, es ¿por qué no se hizo lo que se debía hacer? O sea, estamos hablando de pruebas de unidades de respaldo, sistemas SCADA,
Yo trabajé hace años en Perú a cargo de un proyecto de una planta de respaldo, y en Perú son sumamente estrictos, o sea, si no se hace la prueba anual, hay un impacto en el pago que recibe esa planta. Prueba se hace, ¿no? O sea, ¿no? Y lo otro, un comentario que te iba a hacer, estamos en un chat con Claudio, Viviana habló también del tema, y se habla mucho de los medidores inteligentes. Y no sacamos nada con tener medidores inteligentes. O sea, tenemos que hablar de medición inteligente, sistemas de medición inteligente. O sea, yo veo con un cliente, como veo un tema, el cliente tiene un medidor inteligente y lo va a leer una persona. Además, el medidor inteligente guarda... Está con pantallazo. El medidor inteligente le dije, oye, sáquenle los datos de los últimos 12 meses. No tiene los datos de los últimos 12 meses. Tiene el dato del último mes y la suma de los meses anteriores. O sea, hay que ser súper cuidadosos también en la tecnología que se... Primera pregunta. Después atrás tú estabas ahí y después acá. Sí. Breves, porque nos quedan... Muy breve, nos quedan 15 minutos. Sí. Ya. La última pregunta acá, después, antes de la ronda. Tú. Bueno, perdón, buenos días. Disculpe. Si quieren me salta. Ya, vamos al agua uno y voy a partir al revés ahora de acá. Javier y después Eric para acá. Javier Tapia. Ya te presenté, pero pues dispara. Ya, no, bueno, primero, gracias por la presentación, evidentemente. Solo algunos puntos de aclaración, hay cosas que se han... ¿Pregunta o aclaración? Pero creo que hay algunas cosas de hecho que son importantes para la discusión. Lo primero, no falló un sistema SCADA. Se ha centrado mucho la discusión en la falla de un sistema SCADA. Fallaron 10 sistemas de SCADA, 10 u 11 sistemas de SCADA. Aquí se ha centrado la discusión en una empresa, efectivamente, la más grande, evidentemente, pero son 10 sistemas de SCADA los que funcionan. Segundo, los sistemas SCADA se recuperaron en un par de horas. Entonces, la pregunta esencial, más allá de qué es lo que ocurre en la investigación, ¿no? La pregunta esencial es si aquí ocurre un ciberataque y efectivamente nos quedamos sin SCADA, ¿qué es lo que va a ocurrir detrás? Y lo que ocurrió detrás es que, no lo digo solo porque se dijo acá, digamos, sí había cuadrillas, sí habían teléfonos satelitales, sí había recuperación manual y sí hubo efectivamente recuperación manual cuando no existió el sistema SCADA o cuando quedó ligeramente intermitente con posterioridad. Esa es una primera cosa que hay que tenerla, que más allá de la investigación, como digo, sin hacer de nuevo, no es el lugar para hacer defensa, digamos, de nadie, no es la idea, pero sí es un hecho que no fue una SCADA, fueron 10 SCADAs y sí existió recuperación. Lo segundo, el plan de defensa de contingencia extra. Este punto es súper importante porque cuando uno se defiende contingencia extrema en un sistema, lo que tiene que hacer es planificarlo para una forma de cómo defenderse. Si uno planifica una carroza, no le pida que vuele, digamos. Ese es un poco el punto. Y esto aquí nunca se hizo. Y lo que se hace después es tratar de ponerle ala a la carroza, que eso es lo que estamos haciendo. El sistema, la topología ha cambiado mucho. Cambió el 2019, efectivamente, cambió un poco después del COVID, cambió efectivamente con el ingreso en el norte de la subestación Yadre, que es una tremenda subestación que existe hoy día en el norte, y eso todo se ha ido cambiando. Es correcto lo que dice Rodrigo, esto se fue efectivamente conversando con el coordinador, y hoy día es un plan que efectivamente tiene plazo hasta el 2026 para poder implementarse, y todavía está, digamos, en trabajo. Pero lo que ocurre principalmente es que no nos desarrollamos la planificación como era, y eso es lo que nosotros hemos venido como asociación de transmisoras alegando hace mucho rato. La planificación no son líneas y torres, la planificación son este tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de que falló el plan falló porque no se planifican bien las cosas, digamos. Partamos por ahí antes de, y no tratemos de parcharlo hacia adelante en una cosa que no va a funcionar, y por eso, de nuevo, es efectivo lo que decía Rodrigo, aunque el plan hubiera estado en vigencia, probablemente no hubiera servido para este tipo de cosas.
Eso es lo segundo. Lo tercero, respecto a La pregunta, recuperación, ¿cuál es? y lo último, con esto me quedo, perdone, rector, decano, y lo último, con esto me quedo porque creo que es importante. La responsabilidad de la empresa y qué es lo que te podemos hacer para adelante. Las empresas, por lo menos transmisoras, han sido las primeras también en decir y en asumir toda la responsabilidad que les pueda caber dentro de esto en los momentos precisos en que ha sido. Lo hemos tratado de dejar en claro en todos lados. Hemos sido responsables y lamentablemente responsables de una buena parte de lo que ocurrió. No la única y no la exclusiva parte, pero es algo que será materia de la investigación. Y para adelante lo que hay que hacer efectivamente es trabajar un poco, uno, en inercia del sistema. Hay modelos comparados, lo de Australia es súper bueno. En Australia votan el 15% de la capacidad cuando pasa una de estas cosas. En Chile votamos el 2% de la capacidad del sistema. Tenemos algo que hacer ahí, digamos, para que no se nos corte todo. Hay temas operacionales importantes. Y ahí tenemos efectivamente dónde aprender. No es que no haya modelos de comparación, hay modelos de comparación en términos de recuperación y que creo que es importante verlo. Y la pregunta final es básicamente qué hacemos para que esto no nos embarre la electrificación, no nos embarre la descarbonización y no le ponga una pausa, porque todos estamos súper de acuerdo en que para allá vamos, digamos, electrificación, descarbonización, tienen que seguir siendo efectivamente el norte, pero con los niveles de seguridad que corresponden. Y aquí estamos siempre en ese trade-off y la verdad es que esto ojalá no nos ponga la pausa, digamos, y logremos tener una conversación entre todos los actores para ver cómo seguimos hacia adelante. Perdón que no sea pregunta, pero creo que es importante aclarar algo. Lo divertido que la pregunta final es lo que buscaba hacer el seminario. Entonces, si quieren, hacemos un nuevo seminario igual a este y lo replicamos. Oye, muchas gracias, Javier, por estas aclaraciones. Voy a aprovechar de tomar la pregunta de Gustavo, que está acá en Zoom. No sé si puede sacar el audio, Gustavo, abrir y se escucha el Zoom, y después voy a pasar la pregunta de vuelta a la sala. Gustavo, te escuchamos ahí. Tienes la mano levantada. Preséntate y tienen que dejarlo hablar, es decir. Y tú estás muteado, parece. Está muteado. Pero no sé si puede desmutearse. Él está muteado. Ahí. Parece que ahora sí que tengo audio. Bueno, me Sí. presento, me llamo Gustavo, soy dirigente social regional acá en Maule, de varias organizaciones, y pertenecía al Consejo de Energía durante 2 periodos, por eso conocí a Claudio y le agradezco la invitación. Bueno, mi comentario, y de mucha gente que me ha llamado por teléfono viendo lo que está ocurriendo, es que la sociedad civil nos encontramos prácticamente desvalida ante este tipo de eventos. Y es lo mismo que vimos hace mucho tiempo atrás que ocurrió en nuestras costas, un Shoah inoperante, donde mucha gente, bueno, pereció, se le acabó su casa, se le llevaron sus cosas, porque no hubo ningún sistema apropiado para poder evitar esa inundación feroz que se llama tsunami y que, bueno, en un par de segundos mató a mucha gente, desarmó muchas cosas, etc. Aquí con el sistema eléctrico no ha ocurrido lo mismo. La gran mayoría de los usuarios de la sociedad civil pagamos nuestra cuenta, se supone que dentro de la cuenta viene algún tipo de dinero apropiado para poder prevenir estos eventos. Peor todavía, que a mí me están llamando de diferentes partes desde el mismo día que ocurrió este evento. Cada una de las comunas nuestras tiene posibilidad de generar su propia energía, salvo una o dos que son prácticamente no tienen cómo, pero el resto sí. Entonces era incongruente ver que todo el país oscura, pero nosotros al lado de la casa teníamos un montón de paneles fotovoltaicos generando. Más allá había una tremenda generadora, Colbún en este caso, que también estaba funcionando. Entonces, hay mucha inquietud de la sociedad civil respecto a esto, y la última es la que yo acabo de escuchar al colega Bernardo. ¿Quién fiscaliza al coordinador? Porque desde ahí deberíamos haber tenido alguna respuesta rápida y haber tenido alguna solución rápida, o por lo menos una prevención de que no sucediera esto de nuevo. Eso es lo que quiero expresar brevemente porque el tiempo es corto y creo que los demás panelistas también desean intervenir. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Yo recojo aquí 2 preguntas. O sea, ¿cómo informar mejor a la población? ¿Y quién fiscaliza al coordinador? Y voy acá con las preguntas. Eric, y acumulamos una más y después volvemos al panel. Sí, no, mi preocupación, algo anticipó Javier, digamos. No sé si está funcionando, ¿eh? ¿Aló? Ahí sí, Ahí, ahí. ya, más cerca. No, que mi preocupación es que se aborde, digamos, aprovechando el panel rico que tenemos, los temas de quizás de mejora continua, si fuéramos empresa, pero somos país, digamos, y pensar en qué ideas tienen, digamos, los panelistas respecto a lo que se podría mejorar a futuro desde el punto de vista ya normativo. Ahí creo que Rodrigo anticipó algo, pero no lo profundizó, se fue más a las causas.
y desde el punto de vista técnico, que también se habló algo de los medidores inteligentes y eso, pero tampoco se dio una visión como, quizás esto sirva para cerrar el seminario, digamos, hacia lo que se puede hacer a futuro. Eso. Gracias, Eric. Atrás, ahí, eso, y preséntate. Muchas gracias por tomar la palabra. Ambrosio, dos preguntas cortitas. Uno, ¿cuál es el rol en la planificación eléctrica que tal vez, si es que creen que debe tener o no, debiese tener la defensa en términos de seguridad nacional? Por supuesto, guerras son un evento infrecuente, pero todo esto deja la pregunta es, si Chile estuviese en el futuro involucrado en una guerra, ¿cuánto daño haría el nivel de resiliencia que actualmente tenemos en la red? Y la segunda pregunta, se habla mucho de los medidores inteligentes, pero me queda la duda si es que los aparatos inteligentes en redes de distribución o redes de transmisión se limitan solo a los medidores, probablemente también uno puede tener transformador inteligente, creo que hay uno de los links, y el rol que podría tener la combinación de esto, por ejemplo, con los PMGD que están, tengo entendido, en las redes de distribución, para tratar de armar como una especie de islanding o microredes, para precisamente como tener una recuperación más localizada. Eso. Muchas gracias. Oye, vamos a tomar la última pregunta de Miguel, que está en el Zoom, y con eso después ya vamos a responder y cerrar, porque quiero ser muy puntual a la hora. Miguel, tienes que prender tu cámara, eso sí, y ahí está, Miguel y micrófono. Hola, buenas tardes, buenos días, sí, gracias por la invitación, la charla muy interesante. Yo quería hacer una pregunta breve. ¿Quién fiscaliza la pérdida económica que tiene el país, el decrecimiento del 0,2% del IMASEC de febrero? ¿Quién fiscaliza que no pase eso y si hay una cuantía de una pérdida diaria que tiene el país cada vez que ocurren estos eventos? Y por otro lado, la merma en el comercio formal estimada de ese día fue de 20 millones de dólares. Esa es la pregunta como para el panel, si alguien la puede como enfocar, sería ideal para tener una visión general de estos eventos. Gracias. Oye, muchas gracias. Bueno, vamos a ir con esto la oportunidad de responder algunas preguntas. Nos hicieron la pregunta sobre ¿cómo se llama? Cómo comunicar mejor a la sociedad, cómo usar los sistemas de eso, cómo fiscalizar mejor y cómo incluir la defensa nacional. Yo aprovecho a comentar, nosotros estamos iniciando este año como Universidad Adolfo Ibáñez, inéditamente vamos a formar a los futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, van a ser alumnos, son alumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez, y eso es una cosa nueva, público-privada, por primera vez una Fuerza Armada formada en la universidad. Entonces hay un rol que nosotros vamos a tener como universidad muy cercanos por una rama de las Fuerzas Armadas, siempre han trabajado en un mundo académico, obviamente, pero el rol central que juega las Fuerzas Armadas, cuál es nuestra resiliencia, nuestro sistema, entonces también es solo como una pregunta. Y bueno, y el impacto económico y cómo esto sería tal vez un elemento para la decisión respecto a cuánto nos costaría tener un mejor sistema. Y voy a dejar la pregunta a Javier para el próximo seminario, que es precisamente más que lo que hemos hecho hoy día del diagnóstico con altura de mira, es cómo respondemos efectivamente a una electrificación y transición con las respuestas futuras. Yo creo que nos va a dar, pero sí que voy a partir en el mismo orden que partimos al comienzo. ¿Te parece? ¿Partimos contigo, Viviana? Para cerrar. Mira, como yo voy a dejar varias preguntas a los demás. En primer lugar, contarles algo, no es una infidencia, yo fui ministra de Defensa hace muchos años y les puedo decir que en los planes de defensa, que obviamente no están publicados, son planes de defensa que incluyen todas las fragilidades territoriales que tenemos, incluyendo las fragilidades de los sistemas eléctricos y de agua. En otras palabras, bueno, y carreteras. O sea, eso se considera y se considera para la distribución de fuerza y también para tener equipos que sean capaces, digamos, de responder a esa fragilidad en el sentido de hasta de camiones con equipos generadores en puntos muy, muy álgidos. Eso en primer lugar. Yo creo que en el tema de defensa ahora va mucho más allá de simplemente pensar en los vecinos, porque no creo que ese sea realmente un peligro real, pero sí tenemos un problema muy complicado de seguridad en todas partes del territorio nacional, particularmente en el norte y en el sur, y tener un apagón por varias horas significa un riesgo altísimo. Así que yo diría que ese es un elemento adicional que hay que agregarle y que no se ve simplemente mirando el costo de falla, que al final parece que ahora lo evalúan como en 140 millones de dólares,
que finalmente, o sea, yo creo que tenemos que pensar cómo se van a hacer las compensaciones a los consumidores. Rodrigo estaba al siguiente en el turno. Son tantos los temas que voy a intentar resumir nomás. Bueno, tienen que tomar el magíster o el diplomado. ¿No? Exacto. Lo primero es invitarlos a que tomen tanto el magíster como eventualmente el diplomado y varios cursos que tenemos en estas materias. Pero dicho eso, a ver, déjenme separar esta última intervención en tres. La primera es que efectivamente creo que estamos todos de acuerdo en que la gobernanza del sector ha quedado de algún modo en entredicho, no necesariamente porque haya que modificar algo, pero definitivamente porque hay cosas que deberíamos explicar mejor de cómo las hemos explicado. Una de ellas es que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que es el organismo público que tiene supervisión por ley sobre, además de todos los miembros de la comunidad energética, sobre el Coordinador Eléctrico Nacional, no tiene prácticamente visibilidad respecto de él. Por lo tanto, básicamente el coordinador está obligado, comillas, a autodenunciarse para que la SEC sea capaz de ver qué problema pudo haber habido en el coordinador. En otros países existen algunos órganos colegiados que tienen la misión de mirar qué es lo que están haciendo los coordinadores. Hay varios modelos en el mundo, etcétera, pero efectivamente ese es un tema pendiente, porque al final, además, el coordinador cada año le manda un reporte a la superintendencia respecto de cuál es el nivel de cumplimiento que han tenido, en general, un montón de cosas. Es tan largo y es tan complejo que yo dudo mucho que la superintendencia tenga la capacidad siquiera de procesar. En segundo lugar, y ya para terminar, porque no, el futuro. Efectivamente, los eventos del año pasado y los de este año nos han mostrado que tenemos una deuda con la fiabilidad y tenemos una deuda con la resiliencia, que esa deuda tiene muchas manifestaciones que son muy diferentes entre sí, que algunas probablemente sean estrictamente de gestión, de hacer mejor las cosas que ya sabíamos que debíamos hacer, otras mucho más estructurales. Déjenme quedarme solo con un ejemplo que solo es indiciario. La Vivian comentaba respecto del tema de la poda de árboles para un país como el nuestro, en que conviven árboles con redes aéreas con cambio climático. O sea, eso es la receta perfecta del desastre. Y que alguien luego se sorprenda de que tengamos apagones en invierno después de un huracán o de nieve es realmente raro. Pero, lo que poca gente sabe es que cuando las empresas de distribución eléctrica van a la municipalidad para pedirle, no que cumplan su obligación de podar ellos, porque ya, ¿para qué pedir tanto? No, que le permitan a ellos podar. Las ordenanzas te ordenan, cuando te lo permiten, hacer lo que se denomina podas ornamentales. Es decir, no afear el árbol, hacer un hoyito para no afear el árbol. O sea, para que nos demos cuenta el nivel del desafío. Y voy a decirlo responsablemente, son esos mismos alcaldes los que luego aparecen denunciando el desastre de la caída de los árboles sobre los postes. Entonces, efectivamente, la cantidad de dimensiones del problema es muy amplia y definitivamente ha llegado el momento, tal vez como última reflexión, que esto que ocurrió en agosto del año pasado y en febrero del año pasado también nos sirva como un impulso para tener aquellas discusiones que no hemos tenido una vez por todas. Ojalá así sea. Claudia, y después terminamos con Daniel. Me voy a tomar de tus palabras, Rodrigo, porque efectivamente yo creo que lo que pasó el año pasado en agosto, ¿verdad? Bueno, todos sabemos, y lo que pasó la semana pasada sería súper bueno, creo yo, que nos sirva como un impulso para, por ejemplo, lo que decía el colega ahí atrás, de cambiar la forma, por ejemplo, de cómo hacemos la planificación, ¿ya? Hoy en día yo creo que la planificación en nuestro país se realiza de una manera bastante básica, considerando alternativas clásicas, ¿verdad? Incremento de líneas de transmisión, ¿verdad? Aumento de transformadores, y creo que ha llegado el punto en que nos sentemos a discutir cuáles son las nuevas tecnologías que se deberían considerar en la planificación, ya no pensando a 20 años, sino que planificaciones más en el mediano plazo, entonces 2, 3 años, porque la dinámica de los sistemas es tan rápida, y no estoy hablando de fallas, estoy hablando de todos los días se conecta una nueva central, se aumentan los consumos,
nuevas líneas, lo que quiere decir en el fondo que tenemos que estar preparados de manera inteligente y tenemos que planificar de manera inteligente, incluso pensar de manera coordinada con distribución. Generalmente los que trabajamos en alta tensión, ¿verdad? En el sistema de transmisión, no miramos mucho lo que es la distribución y se ha trabajado siempre de manera separada. Sí. Pero lamentablemente los tiempos actuales creo que requieren que las soluciones sean en conjunto, que la planificación ya no sea solo un tema de minimización de costos, que generalmente lo que ocurre, digamos, o sea, no es novedad para nadie que el mundo se rige por el dinero, digamos, pero lo que es cierto es que hay otras cosas más, ¿verdad? Y la planificación, creo yo que deberíamos empezar a movernos a una planificación que por supuesto minimiza costos, pero también considera este tipo de situaciones que hemos vivido ahora en términos de seguridad, confiabilidad y, bueno, resiliencia también. Con eso... Gracias, muchas gracias, Claudia. Daniel, tu reflexión y respuesta. Yo voy a separar en dos preguntas que me gustaría abordar al cerrar. Primero es qué se debe hacer en esta situación hacia adelante, ¿cierto? Primero hay que horrorizarse, que es lo que ya ocurrió y está ocurriendo, que eso hace valer las responsabilidades, ¿cierto? Que el coordinador emita su informe con los hechos tal como ocurrieron, la auditoría externa de la que se está hablando también obviamente es muy necesaria. Luego hacer valer las responsabilidades y sancionar incumplimientos normativos que se detecten, evidentemente. Y posteriormente digerir todo esto para sacar lecciones hacia adelante de cómo mejoramos nuestros planes. Ese es el procedimiento que deberíamos seguir hacia adelante. Y dentro de ese que hacemos, creo que hay una responsabilidad del coordinador que yo diría que, de mi punto de vista, al menos es la más débil. Es la de, no sé bien cómo es el nombre que tiene, pero innovación y más D en área de energía. Eso está muy acotado a automatismos, cosas que están implementadas en otras partes del mundo que se quieren traer acá. Es como integración de tecnologías que ya están mega probadas. Pero Chile está a la frontera de la transición energética, es de los países que más ha avanzado en transición energética. Estamos muy al debe en lo que se ve en otros países con nuestro potencial en lo que es generación distribuida. Entonces, tenemos mucho PMGD, pero en generación distribuida de hogares estamos muy atrás de lo que se ve en particular en Australia, también en California, en muchas otras partes del mundo. Y me llamó mucho la atención ver la presentación del Coordinador Eléctrico Nacional en el Congreso hace unos días, donde ellos se ven que llegan hasta los 23 kilovolts. Y de ahí para abajo, quién sabe qué pasa, es una zona oscura, y resulta que ahí hay 3.000 megas de generación que se desprenden cuando se necesita. Y la idea es que avancemos a mucha más generación. Mi perspectiva es que para avanzar en la transición energética, con los desafíos que trae el cambio climático, tenemos que avanzar en mucha autonomía local de generación y consumo. Eso es microredes, eso es plantas virtuales de generación que actúan como una planta de generación. Entonces estos 3.000 megas que están en distribución deberían ser una planta más que ayuda a la recuperación del servicio. Batería. Y eso, con la perspectiva que tiene el coordinador, no lo está viendo, no está actuando sobre eso, y es el que debería hacerlo. Porque la empresa de distribución no tiene los incentivos, yo diría que organizacionalmente tampoco tiene los departamentos para abordar ese desafío que tiene que ver con control, operación económica, coordinación. Entonces no lo está viendo la empresa de distribución, no tiene los incentivos para hacerlo. Quien tiene las capacidades y debería estar haciéndolo es el coordinador, que limita su visibilidad hasta los 23 kilovolts. Entonces yo creo que eso es algo que también se debe corregir para que por fin podamos avanzar en innovación, que es la que necesita Chile, que está a la frontera de esto, y estos son desafíos que no podemos esperar que ver cómo lo hacen otros países antes. Tenemos que partir nosotros. Oye, muchas gracias a todos los que asistieron hoy día. En nombre de la decana de la Facultad de Derecho, Isabel Arinat, está con nosotros también la vicedecana Carlota Fritsch. En nombre de Eduardo Vitrán, que junto con Rodrigo Castillo dirigen este magíster y diplomado de regulación, le dimos acá un pequeño sabor de lo que son las discusiones y los debates que se dan en las clases en nombre de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Especialmente agradecerle a ustedes hoy día a la mañana acá, que hayan estado presentes, Claudia, Vivian, Daniel y Rodrigo, y todos ustedes, y los que también más de 100, casi 150 nos acompañaron por Zoom. Creo que lo más importante que debemos recoger es que estamos en una posición de ventaja de la frontera de lo que debiéramos ocurrir, ese lugar al cual queremos llegar, pero estamos en esa transición energética donde de alguna manera tener estos espacios de reflexión, pero que después nos lleven a la acción y no a la conclusión de que es lo que hay,
sino que definitivamente a qué debiera ocurrir. También tenemos una oportunidad que se da producto de que debiera esto remecernos, Daniel usó la palabra rizarnos, pero también remecernos, y que ojalá también esto, acuérdémonos que estamos un año más que se vienen elecciones, probablemente este tema de cómo vamos a ser un país más resiliente, más confiable, cuál es el nivel que deseamos, eso lo va a definir finalmente la política también, y eso estamos en un muy buen momento para esto. Entonces, sin más, muchas gracias por haber venido hoy día acá en la mañana y quedamos con muchas tareas y la próxima conversaciones los seguiremos invitando. Así que muchas gracias. Daniel. Oye, yo me tengo que tomar una foto que tú no sabes, pero mi mamá me mata porque mi mamá son primas, saneamiento del cuerpo, yo soy Angélica Schwarzenegger. Entonces yo cada vez que yo le digo a mi mamá, oye, de mi mamá, y no sé qué, un segundo. Que nosotros hacemos fotos, somos medias familiares, fotos media. Bueno, que mi mamá y son primas. Entonces mi mamá, cada vez que yo le digo, me dice, por favor, sácame fotos. Mi mamá me dice que lo va a pedir. Oye, pero no, y entonces mi mamá esa noche veraneamos en Colhueco y que la tía Irene y que el tío Enrique y me empieza a contar mis sacas de fotos. Y está la hermana, Tú eres prima hermana de tu mamá. Ellas son primas, mi mamá y ellas son Hermana. y además ella tiene todo, tiene todo. Es súper Guzmán, sí, total, como digo yo en la familia. Bueno, está mi tía Manana, la hermana, en Chile, por un par de meses. ¿Por qué mi mamá? Porque no está fuera, no se ve. Tranquilo. Bueno.